hoy traemos una palabra que será de bendición para ustedes. Yo creo que será de bendición. Así que préstale atención. Si quieres tomar apunte, lo tomas. Te doy la apertura de que uses el celular. Si no traíste en qué escribir, no para chatear, no, sino para que apuntes algunos datos que quieras tener. Es de bendición. Úsalo para bien, que ya bastante gente que lo usa para lo malo. Úsalo tú para lo bueno, ¿verdad? Juan capítulo 15. Leemos en el nombre del eterno, grande Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os dará y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, Padre, por tus palabras. Tienen el poder de edificar. Bendícenos, dirígenos, instrúyenos y perfecciona tu obra en estos tus hijos, a los que tú elegiste, en el nombre poderoso de Jesús. Te puedes sentar. Quiero hablarte en esta mañana. Déselo para el Señor, déselo con vida. Quiero hablarte en esta mañana de ser fructífero. Ese es mi tema, fructíferos, o una vida fructífera. Es muy importante prestarle atención a un tema como este, porque creo que es uno de los temas que más trascienden el mensaje de Jesús. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue muy específico en sus propósitos. Y no vino a vivir de balde como mucha gente viene a vivir la vida de balde, que vive sin propósito definido y sin ningún destino final. Nuestro Señor Jesús sí fue muy específico en su propósito, con sus palabras, su mensaje y todos sus hechos que iban acorde a lo que Él traía del reino de Dios hacia la tierra. Creo que eso a nosotros, creo que a ti eso te da un ejemplo de cómo vivir. No se puede vivir una vida sin propósito, no se puede vivir una vida indefinida, no se puede vivir una vida a la loca. Necesitas tener propósito. Muchas veces la vida del ser humano no es fructífera porque el ser humano no define propósitos y no define un destino. Y si hay algo en lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo interesado para su iglesia, o una de las intenciones por la que estuvo muy interesado para su iglesia, es que la iglesia sea fructífera. Entonces Dios está interesado que tú, como su hijo, tengas una vida fructífera, una vida llena de frutos, de cosechas buenas, de buenas acciones y de un buen recoger de lo que un día sembraste. No se puede tener una vida infructífera. La mayoría de las personas que llegan a nuestras iglesias no se relacionan al 100% con este hecho y esta verdad de tener una vida fructífera. Casi siempre la gente descifra que la vida cristiana fue diseñada para saltar en una pierna y removerse el cabello, o llorar, o brincar, o asistir los domingos, o asistir el martes. Sin embargo, la vida cristiana es un hecho mucho más trascendente que eso. Sin minimizar la obra del Espíritu Santo en su manifestación hacia la iglesia, cuando viene y se manifiesta, que trae ese hecho sobrenatural. Sin minimizar eso, es importante resaltar que tenemos propósitos un poquito más fuertes que estremecer la cabeza y mover el cabello. Y eso tiene que ver con tener una vida fructífera, una vida llena de producción. Lo vas a encontrar en la Biblia, de diferentes contextos.
Nuestro Señor Jesucristo habló de muchas parábolas. En ocasiones comparó al reino de Dios y decía: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En otra ocasión dijo: el sembrador salió a sembrar y una parte cayó en tierra buena y en tierra mala. Y vas a encontrar de muchas maneras. En esta ocasión le habla a los apóstoles y les dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí está lleva fruto. Entonces es importante prestarle atención por qué causa Jesús en más de 3 ocasiones se dirige hacia ti para hablarte de una vida fructífera. No puedes pasar esto por alto. Cuando una persona te refiere un mismo tema más de 2 ocasiones, es porque quiere hacer énfasis en ese tema. Entonces es importante que enfatices tu vida a lo que Jesús un día te dejó como una delegación o como el delego que te hizo, porque va a depender tu vida correcta conforme a lo que Jesús estableció, dependiendo del parentesco que tenga tu vida a lo que Él un día dijo que tenías que hacer. Entonces es importante prestarle atención a esto. Entonces, ¿qué es una vida fructífera? Una vida fructífera para muchos cristianos se ha convertido en el hecho más desafiante. Para muchos de los que me escuchan hoy, el tener una vida fructífera ha sido el limitante que no le ha permitido alcanzar el próximo nivel. Porque no vas a poder alcanzar un próximo nivel espiritual, un próximo nivel social, cultural o monetario, financiero, si no elevas el nivel de fruto que por años has tenido. Quieres cambiar tu existencia, quieres cambiar el estado actual que tienes, financiero, espiritual, social o cultural, necesitas elevar el nivel de producción. Y para elevar el nivel de producción tienes que elevar el nivel de compromiso. Porque hay mucha gente que se quiere comprometer con el fruto, pero no se compromete con la semilla. Es imposible que tengas un buen fruto cuando no has tenido una buena siembra. Yo vengo del campo, de la República Dominicana, y trabajé agricultura. Sembré cebolla, sembré tomate, sembré muchas cosas por muchos acres. Como dicen aquí, quizás sembré más de 100 o 200 acres de cebolla, bastante. Y recuerdo que para yo poder tener una buena cosecha, yo necesitaba algo muy importante. Yo recuerdo que en algunas áreas la siembra de cebolla era un poco delicada. Y es importante prestarle atención a todo el que siembra. Es importante que tome en cuenta lo que implica tener una buena cosecha. Para nosotros tener una buena cosecha dependía del nivel de semillero que levantábamos. La cebolla se siembra de una manera distinta en República Dominicana. Bueno, hay 2 maneras. Como decimos, una siembra directa, que es la que se siembra, la que se tira la semilla, se moja la tierra, la cebolla nace ahí y se cuida con el tiempo. Hay otro método que es el más común, que es el de crear un semillero. En un lugar se hace un semillero, se prepara la tierra, se da condición, se trata de llevar algunos químicos a la tierra que eviten que las malas hierbas crezcan rápidamente. Y se cuida la tierra para luego llevarla a la condición correcta. Si la tierra es muy caliente, se trata de extraer. Si tiene muchas piedras, se trata de extraer las piedras para que no se caliente demasiado. Ahora, hay algo importante que nosotros hacíamos. Es que una vez regábamos la semilla en el semillero, día por día, ese semillero había que atenderlo. Fíjate algo, cuando la cebolla se sembraba directa, es un poco menos probable que produzca bien. Entonces, cuando se llevaba a semillero, la ocasión de llevarla a semillero es que la cosecha fuera toda conjunta. A diferencia de cuando se siembra directo, que puedes cosechar 3 veces de una, no quiere decir eso que la siembra conviene más, no. Porque estás cosechando 3 veces, vas a conseguir diferentes precios y te va a degradar el primer precio que conseguiste, el segundo precio. La primera cebolla que se saca es más cara que la segunda. Entonces te conviene no cosecharla en 3 etapas, sino cosecharla en una sola. Y para eso nosotros hacíamos un semillero. Y día por día había que levantarse a mojar aquel semillero para que la semilla siempre tuviera humedad. Fíjate de esto. Para que hubiese una buena siembra posterior, necesitábamos un compromiso diario. Yo creo que de la misma manera funciona el reino de Dios. Yo creo que de la misma manera funciona una vida fructífera en la área financiera,
en la área espiritual o en la área familiar. Si no le dedicas tiempo a diario a lo que quieres producirle, a lo que quieres sacarle un fruto, es imposible que seas verdaderamente bendecido con un fruto en abundancia. Si no te comprometes con la semilla, no tendrás una buena cosecha del árbol. De hecho, hay que cuidar muy bien la semilla para darnos cuenta si verdaderamente tenemos un árbol. El problema es que mucha gente cree y piensa que va a producir de algo que nunca sembró. Nunca vas a poder producir de lo que no sembraste. Nunca vas a poder cosechar de lo que no metiste bajo tierra. Es importante que le prestes atención a esto, porque verdaderamente Dios sí está interesado en que tengas una vida fructífera. Verdaderamente Dios sí está interesado en que tengas una vida llena de frutos que te bendigan. Si hay alguien en este mundo que quiere que tengas una vida fructífera, se llama Dios. Dios está interesado en que seas bendecido en toda área. En ocasiones la gente se pregunta: ¿por qué me va mal en esta área de la vida? ¿Por qué me va mal en el matrimonio? ¿Por qué me va mal en las finanzas? ¿Por qué me va mal en lo espiritual? Si te está yendo mal en una área de tu vida, es porque probablemente la siembra que has estado haciendo por años, en ocasiones la has estado descuidando. Porque una siembra bien atendida produce de que produce, y más cuando tiene la bendición de Dios. Y si hay algo que tú tienes hoy en este día, es la bendición de Dios. La bendición de Dios te acompaña, la bendición de Dios te respalda, la bendición de Dios te empuja, y la bendición de Dios te ha de multiplicar cada semilla que pusiste bajo tierra para traer un fruto un día a tu vida. Entonces es importante que le prestemos atención a esto, porque estamos llenos en nuestras iglesias de gente que hacen filas en nuestras reuniones, que simplemente asisten a la iglesia, no se comprometen, no se involucran. Y días pasados decía esto en una prédica: es imposible que te caiga la unción si no te involucras a ella. Es imposible que te caiga el don de Dios si no te involucras en un servicio a Dios. ¿Quieres saberlo? La vida y lo espiritual también es como lo natural. Si te vas mañana de ayudante a un electricista, el próximo electricista, ¿quién será? Serás tú. Si te vas mañana de ayudante a un agricultor, el próximo agricultor vas a ser tú. Si te vas mañana de ayudante de un plomero, el próximo plomero lo vas a hacer tú. De la misma manera, yo creo que si mañana te le involucras a la unción, si le sirves a la unción, si le sirves a Dios en un compromiso, la unción te va a caer, porque mañana el próximo ungido vas a ser tú. Si no te involucras, no te cae la unción. Si no siembras, no lo cosechas. Si no lo cuidas, no se manifiesta. Entonces, más que nunca necesitamos en las iglesias gente dispuesta a involucrarse. Tenemos gente que viene a nuestra reunión pero no se involucra, no sirve en nada y no funciona. Y es importante reprender esta actitud. ¿Por qué? Porque esta actitud en muchas ocasiones bloquea el crecimiento que Dios quiere traer, bloquea el nivel al que Dios quiere llevarnos espiritualmente. No puedes pretender que Dios te va a manifestar demasiado cuando acostumbraste a tu vida a una actitud no fructífera o no de sembrar. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es ser fructífero? ¿O cómo se define la palabra fructífico? O fructificar, mejor dicho. Bueno, la palabra fructificar viene del hebreo parat, que significa ser fértil. ¿Y qué significa ser fértil? El ser fértil es tener la posesión o la habilidad, o mejor dicho, tener la virtud de producir. Cuando una mujer no puede dar hijos, se cataloga que es una mujer infértil, porque no puede concebir. Y si hay algo que se considera dentro de la Biblia como una maldición, es el no poder concebir en la vida. Hay gente que está buscando muchas cosas, pero no se ha preocupado por cuidar su fertilidad. Y no podrás saber si una tierra es buena si no la siembras. ¿De qué manera puedes darte si la tierra es buena o mala cuando le haces una siembra? Si nunca la sembraste, no puedes catalogar la tierra como mala.
Pero una tierra que no está sembrada es una tierra que simplemente ocupa espacio y ocupa un lugar. Y todo en la vida necesita producir. Entonces, el ser fructífero significa ser fértil, ser capaz de producir. Y es importante prestarle atención a esto en todo contexto de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones hay personas que son fructíferas en la fe, pero no son fructíferas en la vida. Viceversa también. Hay gente que son fructíferas en la vida, pero no son fructíferas en la fe, porque no saben distribuir los tiempos. Tienes varias responsabilidades. Tienes responsabilidad espiritual, social, cultural, emocional y familiar. Y en cada área en la que tienes esa responsabilidad, necesitas hacerle siembra continua y cuidado continuo para que haya un fruto verdaderamente bueno. En muchas ocasiones nuestras iglesias no son poderosas porque la mayoría de la gente que tenemos no tiene un fruto espiritual. En muchas áreas también la iglesia vive una derrota financiera en algunas áreas porque la mayoría de la gente que se reúne en las iglesias no tiene una vida financiera fructífera. En ocasiones la iglesia tiene problemas con la gente que viene estableciendo un matrimonio cristiano y no tenemos matrimonios bendecidos en muchas ocasiones porque la gente que posee el matrimonio no tiene una vida fructífera en esa área. Entonces necesitamos ser fructíferos. Y es importante comprender esto. Te voy a poner bien claro. La Biblia revela en Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios creó al hombre y lo formó y te diseñó a su imagen, a imagen de Dios te creó. Es importante que le prestes atención a este punto. Y me encanta resaltar algunas cosas aquí, porque la mayoría de la gente habla de la semejanza de Dios. He escuchado en diferentes partes del mundo prédicas acerca de la semejanza de Dios, y todo el mundo cuando va a hablar de la semejanza de Dios habla del aspecto sobrenatural que tiene Dios, habla del aspecto espiritual. Sin embargo, cuando miramos lo que Dios hace del capítulo 1 verso 27 hacia atrás, nos vamos a dar cuenta, esos primeros 27 versículos, que Dios no simplemente es un ser que posee virtudes espirituales, sino que posee virtudes creativas. El Dios que tenemos en la Biblia no es un Dios que simplemente tiene arte en lo espiritual, sino que también tiene arte en lo natural. La Biblia revela y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, Romanos capítulo 1 verso 28, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con mentira detienen la verdad de Dios. Pero ese texto te dice que Dios manifestó su poder, su deidad y toda su gloria por medio de las cosas hechas, revela el texto. Eso quiere decir una sola cosa: que toda la creación habla del arte y del poder que Dios tiene. Cuando vas al mar y miras hacia los 4 puntos cardinales, dices: wow, qué impresionante es el mar. Cuando miras las estrellas, dices: wow, qué hermoso es el cielo. Sin darte cuenta, estás profesando que el creador del mar y de los cielos tiene arte para crear. Eso quiere decir que la semejanza de los hijos de Dios a su parentesco no tiene que ver con simplemente lo espiritual. El que verdaderamente posee la semejanza de Dios no simplemente que es espiritual, sino que tiene una vida llena de arte, llena de dones que desarrollan habilidades que bendicen todo lo que son y lo que les rodea. Entonces, la semejanza de Dios no tiene, el poseer la semejanza de Dios no tiene que ver con el simple aspecto de hablar en lenguas en el ámbito espiritual que lo hacemos. El poseer la semejanza de Dios también tiene que ver con ser verdaderamente un ser inteligente. Cuando tú analizas el Génesis capítulo 1, dice que Dios formó al hombre a su semejanza en base. Entonces,
tendríamos que analizar en ese mismo capítulo en qué aspecto Dios nos revela su semejanza. Nos revela que es un ser pensante, nos revela que es un ser que planifica y nos revela que es un ser que ordena. Dios no simplemente que crea, sino que le dio orden a lo creado. Entonces, uno de los principios que nos revela Génesis capítulo 1 es que el poseer la semejanza de Dios es poseer una vida ordenada, es poseer una vida creativa, es poseer una vida ingeniosa, es poseer arte en el espíritu, pero arte también en la mente. Entonces tenemos un sinnúmero de gente que llegan a nuestras filas, a las iglesias, pero no pueden desarrollar un don natural. En nada se hacen buenos y dicen poseer la semejanza de Dios. El apóstol Pablo en una ocasión trata de simplificarlo y lo dice claro: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo hagas como para el Señor, intentarás perfeccionar lo que haces, porque lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. Y el perfeccionar lo que haces es evidencia de que posees la imagen y semejanza de Dios. La semejanza de Dios no solamente la posee un pastor, un profeta o un evangelista. También cuando un plomero arregla bien una tubería, está revelando la inteligencia que Dios incrustó en el Génesis, en el hombre. También un electricista, cuando logra resolver los problemas de electricidad, está revelando un nivel de inteligencia y de creación y de arte que solamente lo posee el ser humano, porque fue diseñado con semejanza e imagen del Dios Altísimo. Entonces, si creíste que revelar a Dios tenía que ver con venir al culto, te equivocaste. Revelar a Dios no tiene que ver simplemente con venir al culto. Revelar a Dios también tiene que ver con lo que haces y cómo haces lo que haces cuando estás en tu horario laboral. Yo creo que la vida a nosotros nos enseña muy claro. ¿No se ha fijado que la gente que se prepara, que estudia y se supera siempre tiene un mejor pago que el que no se prepara? ¿Por qué causa? Porque esa persona está autodiseñada para mejorar las habilidades que ya Dios hizo y se entrenó en una área para ser más fructífero que cualquier otro. Entonces te tengo noticias: si verdaderamente la semejanza de Dios está en tu vida, vas a perfeccionar lo que haces tanto en la iglesia como también en tu vida. El poseer la imagen de Dios no es simplemente hablar en lengua, también tiene que ver con mostrar los dones y el arte que tienes en el trabajo en el que desempeñas una labor diariamente. ¿Cuánta gente dejó de ser fructífera? Y algunos se atreven a pedirle bendición a Dios. Dios, ábreme las puertas, bendíceme, que me aumenten. Claro que tú quieres que te aumenten el salario, pero no sabes y ni aprendes algo nuevo ni por accidente. ¿Cómo pretendes que Dios te abra la puerta de algo nuevo cuando no has aprendido algo nuevo? ¿Quieres que Dios te traiga algo nuevo? Capacítate en algo nuevo. ¿Quieres que Dios te abra una puerta nueva? Capacítate en eso nuevo. Hay gente que necesita entender que necesitan perfeccionarse para que la perfección de la bendición de Dios traiga cada puerta que haga una bendición revelada de Dios a su vida. Nos hemos confundido con el evangelio. Hemos creído que el poseer una vida fructífera simplemente tiene que ver con venir a la iglesia y echar 4 gritos y seguir viviendo como nos da la gana ahí de fuera. No funciona así. Ahora dice este texto que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice el texto: y los bendijo Dios. Dios te bendijo. Amén. Y luego le dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Porque Dios nunca te pide algo a lo que primero no te da la posibilidad. Dios primero bendice al hombre y luego le exige fruto y multiplicación. Porque Dios primero te da su bendición y luego te exige que des un fruto. Así que si entiendes y sabes y estás consciente de que por años pudieras dar un poquito más, no es culpa de Dios las puertas que se te han cerrado. Dios te bendijo, Dios te multiplicó. El asunto está en que tú necesitas tener una vida fructífera. Dios no le exige a Adán:
Adán, dame fruto. Pero ¿cómo te doy fruto si tu bendición no la tengo? No. Dios le exige a Adán un fruto porque ya le había dado su bendición. Entonces, en toda área en la que Dios te está desafiando y te está diciendo, dame un fruto espiritual, dame un fruto financiero, dame un fruto familiar, dame un fruto matrimonial, dame un fruto cultural, dame un fruto social. En todas las áreas en las que Dios te está exigiendo un fruto, fue porque en esa área te bendijo. Que no hayas encontrado socialmente a los amigos correctos es porque quizás has estado sembrando en tierra equivocada. Que no hayas encontrado la pareja correcta quizás es que has estado sembrando en la tierra equivocada. Que no has encontrado un fruto en el ámbito espiritual es porque quizás has estado sembrando en la tierra equivocada. De algo estoy seguro, es que este texto dice que Dios te bendijo con toda bendición espiritual y física. Necesitas convertirte en un ser fructífero. Yo quiero ser serio con esto, pero la iglesia no puede seguir viviendo en la etapa en la que vive. Estamos llenos de aleluyas, que gloria a Dios por los aleluyas, pero gente infructífera en nuestras filas. La iglesia debe de convertirse en la institución más admirable de la tierra. Necesitamos tener los mejores ingenieros, los mejores políticos y los mejores arquitectos, porque también de esa forma se revela la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué estamos llenos de gente que si habla en un idioma que no lo entiende, pero nada en la vida sabe hacer? En ninguna área de sus vidas son fructíferos y dicen poseer a Dios. En ninguna área de su vida tienen un fruto que podamos decir, se puede admirar el fruto del hermano. ¿Sabes algo? Si verdaderamente la imagen de Dios está en ti, te vas a convertir en un ser fructífero en cualquiera que sea la área en la que la vida te desafíe. Vivimos la vida entera luchando porque la gente no se equipa con el poder de Dios para bendecirse a sí mismo, sino que simplemente se equipa con el poder de Dios para un supuesto poder espiritual que no se le nota. Supuestamente, te pregunto, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Simplemente tu manera de vivir? ¿Simplemente lo que haces cambió? Una vez Cristo llegó a tu vida, no simplemente lo que haces cambia. Porque conozco gente que no son cristianos y han dejado de tomar ron y han dejado de fumar droga. Hay gente que no tiene a Dios, que ha salido de los vicios también. Eso no te da un hecho sobrenatural. Un hecho sobrenatural es que en cada área de tu vida, después que Cristo está, todo sea de bendición. Todo sea de multiplicación. Porque si Él te bendijo con toda bendición espiritual, ¿qué bendición física te hace falta? Ninguna. Entonces, ¿sabe de qué estamos necesitando en este tiempo? Estamos necesitando una generación fructífera en la casa de Dios. Una generación fructífera no simplemente en el ámbito espiritual. Todo el mundo nos habla del fruto espiritual. Bueno, estamos conscientes que todo aquel que no tiene fruto espiritual, pues todavía no ha conocido a Cristo. Pero no simplemente tenemos que tener fruto espiritual. Una vez Cristo es el centro de tu vida y la imagen de Dios está en ti, todo fruto del reino de los cielos se hace evidente. Cuando Dios llega a la vida de un hombre, no sé por qué nosotros nos hacemos la idea de errar o por qué erramos en estos conceptos, pero la Biblia revela que una vez Abraham salió de su tierra y su parentela para ir en pos de la palabra que Dios le había dado. Abraham desde ese día comenzó a convertirse en uno de los hombres más ricos de la tierra. La Biblia revela que Job vivía en un nivel de integridad de tal manera que Dios los prosperó como en ningún otro en el oriente. La Biblia revela de muchos hombres a los cuales Dios los elevó tan alto que no había otro fruto que no pudieran alcanzar. La Biblia enseña que José estaba en el campo, pero del campo Dios lo llevó a un palacio. Porque cuando Dios viene sobre ti a bendecirte, no simplemente la vida espiritual se te convierte en otro nivel de gloria, sino que también toda tu vida financiera, emocional, espiritual, social y cultural es una vida totalmente productiva. Necesitamos gente fructífera en nuestras iglesias. Necesitamos gente comprometida, pero no puedes producir si no te comprometes. El que no se compromete con la semilla no va a poder tener un buen fruto en la vida.
Es muy fácil venir a buscar aquel fruto que se encuentra ahí. El fruto maduro, dicen por ahí que le tiran piedra al mango maduro. Al mango verde no le tiran piedra porque todavía no está de tiempo. Es muy fácil querer disfrutar de un mango maduro cuando nunca te centraste en cuidar el árbol que un día había de parir. ¿Sabes qué era lo más impresionante de la siembra? Yo recuerdo que cuando sembraba cebolla, teníamos que pasar 6 meses sembrando cebolla. 5 o 6 meses sembrando cebolla para cosechar un solo día. Escuche esto. 6 meses de dedicación para cosechar un solo día. Hay gente que quieren durar 6 meses cosechando y sembraron un solo. No funciona de esa manera. Esos 6 meses en lo que yo me comprometía con esa siembra eran 6 meses en lo que día y noche tenía que cuidar lo que un día sembré. Si quieres cosechar de Dios, si quieres cosechar de la vida un fruto distinto al que has estado cosechando, necesitas comprometerte con lo que quieres ver de Dios en tu vida. Gente que se quiere comprometer con el fruto pero no con la semilla. Comprométete con lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Entonces todo el mundo quiere durar meses y meses cosechando, cuando ni siquiera un solo día sembró nada. Quiero hoy resaltarte algo. La Biblia en diferentes puntos nos refiere de esto de tener una vida fructífera. Verdaderamente cuando el reino de Dios viene y se manifiesta en una ciudad, nada hace falta. El reino de Dios no simplemente viene para traer lo sobrenatural, sino que también viene para costear todo lo que el reino necesita para manifestar eso. Mateo capítulo 13 verso 1 nos revela algo importante. Dice que Jesús comienza a narrar una parábola y comienza a decir: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y al cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, que oiga. La explicación de esto está en el verso 18. Jesús le trae la explicación a los apóstoles de la siembra o de la semilla que había caído en diferentes tierras. Y cuando trae esta explicación comienza a decir: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, o el que cayó sembrado junto al camino. Jesús está diciendo en la primera etapa que la semilla que cae junto al camino es semejante a aquellos que la palabra de Dios viene, le cae encima, pero ellos no la entienden. No le entienden porque la palabra no tenga comprensión. No le entienden porque tienen demasiadas cosas en la mente que no le permiten entrar en la comprensión de la palabra. ¿Sabes cuando una persona no puede comprender esta revelación? Cuando esa persona tiene demasiadas cosas en la mente, por lo que no le dedica tiempo a la comprensión de la palabra. Todo el que quiere comprender la palabra encuentra su comprensión. Mucha gente no comprende esta revelación porque tiene tiempo para todo, menos para comprender o dedicarle tiempo a esa palabra que necesitan ellos comprender. Te lo voy a repetir. Todo el que quiere comprender la palabra alcanza la comprensión de ella, siempre y cuando se compromete con el hecho de querer comprenderla. Vas a necesitar pasar tiempo con esta revelación si quieres comprenderla. Cientos de prédicas, no sé por qué tenemos una semana entera de culto los lunes, los martes, 4 y 5 cultos a la semana, y la gente nunca cambia.
Creo que lo que le hace falta a la gente no es culto. A veces criticamos a los americanos porque se reúnen un solo día. Pero yo he estado en iglesias americanas también, como he estado en iglesias latinas. Me he dado cuenta que el mensaje del solamente el domingo tienen hasta el culto medido. 2 horas de culto, reciben una palabra en esas 2 horas que les sirve para tener una vida fructífera toda la semana. Sin embargo, tenemos nosotros los latinos que nos encanta estar en la iglesia la semana entera metidos, prédica y nunca cambian, nunca son fructíferos y nunca son bendecidos. Creo que lo que nos hace falta no es cantidad de cultos. Creo que lo que nos hace falta es una buena intención. Creo que lo que nos hace falta es un verdadero compromiso con lo que compartimos día tras día a través de la palabra. Bueno, déjame decirte que Dios comprende lo que cada quien necesita. Déjame decirte que hay americanos que con un solo día de culto están siendo bendecidos para la semana entera. Y hay otros que vienen 4 y 5 a la semana a nuestras reuniones y no son bendecidos ni por el diablo, entienden un versículo bíblico. Entonces creo que no es cantidad. Nos sentamos a criticar a aquellos que se congregan una semana, pero nosotros venimos la semana entera y no se nos queda ni siquiera un texto bíblico de lo que alguien predicó. Estamos como este tipo, estamos como esta semilla que cayó junto al camino, que no la comprendemos. La mayoría, no quiero reprender a nadie, pero la mayoría de la gente que se sienta en nuestras reuniones escucha una prédica, pero no se sienta a meditarla en su casa. ¿Cuántas son las gentes que tenemos en nuestras reuniones que después de un sermón, después de una prédica, agarra esa misma cita bíblica y se detiene tiempos especiales o saca por lo menos 5 o 10 minutos para sentarse en su casa a meditar lo que se expuso en la noche? Una vez salen por esa puerta, nadie recuerda lo que el predicador dijo. Una vez se montaron en el carro, ya nadie recuerda lo que el predicador impartió. Entonces, ¿de qué nos sirven tantas reuniones si no nos afectan la vida? ¿De qué no nos sirven tantas prédicas? Queremos llenar la semana entera de cultos, de escuela bíblica y de reuniones cuando la gente no nos hace caso. Cuando la gente no te va a hacer caso a la buena, tampoco te va a hacer caso a la mala. Quien tiene en el corazón no escudriñar las escrituras, no importa lo que hagas. Entonces muchas veces la vida de una persona no es una vida fructífera porque cualquier cosa le reemplaza la palabra, le reemplaza esta revelación. Esta revelación necesita dedicación. Como te acabé de decir, si quieres un buen fruto, comprométete con la semilla. Si quieres un buen nivel espiritual, comprométete con la oración, comprométete con la lectura, comprométete con una vida verdaderamente fuerte. Entonces, cuando analizamos lo que está pasando con nuestras iglesias, no sé usted, la mayoría de la gente viene a nuestras reuniones y no calcula. Yo tengo problemas con la gente que en ocasiones no quiere tener 24/7 en la iglesia metido. No, la vida no fue diseñada para estar metido en una iglesia, porque creemos que la vida cristiana es estar en la iglesia. En la iglesia usted viene a equiparse de lo espiritual para llevarlo afuera donde lo vive. Entonces queremos estar 24/7 en la iglesia, pero sin ninguna responsabilidad alguna. No funciona así. Yo no quiero ser fuerte, pero el problema, bueno, yo vengo de unas iglesias pasadas en las que teníamos culto casi a diario. Pero luego me di cuenta que el exceso de culto no iba a elevar mi nivel espiritual. El exceso de asistencia a calentar la silla de la iglesia no iba a elevar mi nivel espiritual. Lo que iba a elevar, o lo que va a elevar tu nivel espiritual, lo que elevó mi nivel espiritual fue el nivel de compromiso que hice a solas con la palabra y con el Espíritu Santo. 6 o 7 años que duré asistiendo culto tras culto a la iglesia no me elevaron de nivel espiritual. Mi vida espiritual cambió cuando decidí meterme en mi habitación y sacar tiempo a solas con el Espíritu Santo y escudriñar los dichos revelados en esta palabra. Entonces no se trata de cuántas veces vengamos, se trata del compromiso. Claro, hay que venir y comprometerse con Dios. Claro que hay que comprometerse. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero lo que trato de decirte es de qué te sirve 5 reuniones a la semana si en esas 5 reuniones ni siquiera un texto bíblico se te queda de lo que el predicador un día dijo.
Tengo que repetirlo. Criticamos demasiado a los americanos porque tienen un solo culto a la semana. Pero estuve en una iglesia americana en la que se reunían como unos 5,000, 6,000 personas todos los domingos. Se hacía una reunión y todo el mundo llegaba como si fuera cualquier culto. No, ahora los latinos somos hasta domingueros. Entonces, más que nunca nuestra vida fructífera no depende de cuánta semilla caiga en nuestra tierra, sino de qué tan preparada esté nuestra tierra. ¿Sabes algo, pastor? Cuando la tierra no estaba bien preparada y se tiraban muchas semillas en la tierra, desperdiciábamos el dinero. El mucha palabra en una tierra mala es desperdiciar lo que Jesús un día dijo: no le echen perla a los cerdos. Palabra y palabra que la gente no quiere oír. Palabra y palabra que la gente no quiere asumir. No le sigas echando perlas a los cerdos. El verso 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cada palabra que Dios te deposita, cada palabra que Dios te da, provoca una guerra en el mundo espiritual. Y cuando la Biblia quiere establecerse en tu corazón para hacer un fruto, el diablo va a venir a robarte esa palabra. ¿No se ha fijado que de que comenzamos a predicar la palabra, la gente comienza a bostezar y comienza a sentirse cansado? ¿Qué usted cree que está pasando ahí? Por más palabra que usted le imparta, la palabra nunca le va a hacer fruto. Nunca le va. Llévelo una parranda para que usted vea que no van a bostezar ni un solo segundo. Porque no están interesados en vencer las áreas que le bloquean para un próximo nivel espiritual. Más que nunca necesitamos gente que entienda que el diablo está interesado en robarle la palabra que Dios le siembra. Dice el verso 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo creo que esto aplica para los Estados Unidos fielmente, porque si hay una nación que verdaderamente vive afanada por los dolaritos verdecitos aquellos, es esta nación. Esta es una nación en la que todo el mundo vive afanado. La gente nunca tiene tiempo. La gente nunca tiene espacio. Y trabaja tanto que no tiene tiempo para consumir el dinero. Y como dijo un predicador, este es el país donde tú llegas. Y llegas sin ningún beneficio y sin ningún privilegio. Pero una vez llegas, comienzan a llegar las ofertas de las tarjetas de créditos. Y comienzas a llegar las ofertas de todo lo que un día soñaste. Y de un momento a otro comienzas a comprar cosas con dinero que nunca ganaste. Y cuando el tiempo pasa sin darte cuenta, ya no trabajas para vivir, sino que trabajas para pagar. Creo que nosotros como iglesia necesitamos librarnos de este sistema. No puedes seguir viviendo una vida afanosa. Es ahí donde llega el compromiso de las horas extras y se acaba y se minimiza el tiempo para Dios. Y se minimiza el tiempo para la familia. Y se minimiza el tiempo para los hijos. No simplemente que hay poco tiempo para Dios, aún hasta para los hijos ni siquiera hay tiempo. Es ahí donde se va acabando el tiempo para llevar a los hijos a un parque. Es ahí donde se va acabando el tiempo para sentarse con los hijos a compartir un texto bíblico, porque nunca hay tiempo. Creo que más que nunca necesitamos una generación que abra los ojos en este país. Porque el afán y la ansiedad nos está robando no simplemente la familia, también nos está robando la salvación. ¿Cuánta gente le ha sido frustrada su vida espiritual porque ha dejado de comprometerse con Dios para comprometerse con los dólares? Quiero desafiarte en este día. El nivel del compromiso que tengas con los dólares no se puede comparar al nivel de compromiso que tengas con Dios. Hay gente que son capaces
de levantarse a las 3 y a las 4 de la mañana por los dólares, pero se sienten cansados para llegar a las 6:30 de la tarde al culto el día que toque la congregación. Comprometido con los dólares, pero de comprometido con Dios. Voy a tener que predicar ese tema, porque mucha gente es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, yo sé que tienes una vida laboral y no te estoy diciendo que seas irresponsable con tu vida laboral. No te estoy diciendo que seas irresponsable con tu vida diaria. Lo que trato de decirte es que para que puedas tener una vida verdaderamente bendecida, necesitas hacer balance. Necesitas poner cada cosa en su lugar. Si el trabajo te quita demasiado tiempo, este país está lleno de trabajo. Lo que más hay de trabajo en este país, cámbialo si no funciona. Si no te permite entregarle un poco de tiempo a Dios, rompe con ese horario, porque si hay trabajo en este país, si hay un lugar que tiene trabajo es los Estados Unidos. Sí, porque la gente se aferra. Ay, que aquí yo gano 18. Ay, que aquí yo gano 20. Es mejor ganarte 15 siéndole fiel a Dios que ganarte 50 obedeciendo al diablo. Es mejor, pues eso es lo que dice Daniel cuando llega a Babilonia. Yo prefiero comer legumbres siéndole fiel a Dios que comer filete en un palacio siéndole infiel a Dios. Mejor gánate $22 siéndole fiel a Dios que ganarte 25 sin tiempo para orar, para consagrarte y pasar tiempo con la familia. Yo respeto a todo el que tiene su trabajo. Y respeto porque yo sé lo difícil que es en ocasiones levantar la economía. Pero te voy a decir algo. Es mejor una economía buena 5 años siéndole fiel a Dios que una buena economía a 2 años siéndole infiel a Dios. Lo que vas a construir, lo vas a construir. Y una vez tú le das prioridad a las cosas que tienen que tener prioridad. Porque no te voy a decir, sé simplemente evangélico. Estoy totalmente de acuerdo que tú no puedes dejar de ser padre para ser cristiano. No puedes dejar de ser madre. En ocasiones nos metemos tanto la religión en la cabeza que dejamos de ser padres para ser evangélicos. Y dejamos de ser hijos para ser cristianos. Y dejamos la familia a un lado. No, es verdad que el reino dice: el que me ame, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Jesús es claro, lo primero soy yo, pero no está descalificando a la familia. Porque si dejas de ser responsable con tu casa, si dejas de ser responsable con tu familia, serás un injusto delante de Dios. Cada lugar tiene su tiempo. Dice el libro de los Salmos, bueno, la última parte dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El que oye la palabra, la entiende, el que busca su comprensión. La palabra, entender la palabra, el término, el que entiende la palabra, no quiere decir aquel que la escucha y automáticamente la entiende. En ocasiones hay ciertas personas que tienen un nivel de comprensión menos rápido que otros. Es por eso que dice que hay uno que produce 60, otro 30 y otro 100. La diversidad del que produce 100, el que produce 60 y el que produce 30 es el hecho de que no todos comprenden a la misma velocidad. Es por eso que tú no le puedes exigir un fruto al hermanito que te queda al lado que ya tú tienes. Porque quizás tu capacidad es más acelerada. ¿No ves cómo hay gente que quieren que el otro se vista como ellos? ¿No ves que hay personas que quieren que el otro hable como ellos? ¿Y por qué dices esa palabra? Es que tú tienes un fruto que yo todavía no. Tienes que aprender a comprender. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, verso 7: acepten a vuestros hermanos como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Jesús te aceptó con todas tus debilidades, con todos tus pecados, con todas tus hipocresías. Y como dice Romanos 3:23, estabas destituido de la gloria de Dios. Eras un pecador y así te aceptó Dios.
Entonces, lo que Romanos 15:7 quiere decir es que cuando veas la falta, la deficiencia y la vida infructífera del otro, no lo critiques ni lo cuestiones, acéptalo, porque Cristo de la misma manera te aceptó a ti. Hay gente que cuando ve el pecado del otro critica porque se le olvidó todo lo que le perdonaron a ellos. Sí, porque hay gente que de que comienza a sentarse en el primer asiento se le olvida todos los pecados que un día cometieron, y por eso cuestionan a aquel que está cometiendo cualquiera. El que verdaderamente da un fruto, bueno, si tú estás dando un 100, gloria a Dios por tu vida, pero no critiques al que da un 60 ni al que da un 30. El nivel de comprensión de otros es más lento que el tuyo. Da gloria a Dios que tú estás dando un 100, porque tienes un nivel de comprensión acelerado que otros no tienen. Eso no te da una ocasión para superiorizarte. Eso te da una ocasión para entender la diversidad del reino. En este reino hay diversidad. Hay unos que van a producir a 20, hay otros que van a producir a 10, a 30, a 60 y a 100. El que tiene 100 no puede menospreciar al de 10, porque el de 10 está dando su 100%. Hay otros que están dando un 95 y critican al que da un 50. Pero el 50 del hermanito es el 100% de él. Sin embargo, el 95 tuyo no es tu 100%, porque tú pudieras dar más. Tenemos que saber lo que hacemos. El Salmo capítulo 1 dice bien claro: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche en ella. Tenemos que entender que ahí está la verdadera vida, en la palabra de Dios. Y luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es importante que le prestes atención a esto. Te lo voy a repetir: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice: y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquel que se deleita en la revelación de la palabra, no simplemente que tiene una vida espiritual fructífera, sino que dice el texto que todo lo que hace prosperará. ¿Quiere darle bendición a lo que haces? Aférrate a meditar en las escrituras. Quiere bendecir, porque las escrituras no simplemente nos enseñan a saltar y dar una vuelta. Las escrituras nos enseñan que hay que trabajar con dignidad, que hay que hacer todo lo que hacemos con una verdadera entrega. El que comprende, el que medita en la ley de Dios, el que tiene delicia en la ley de Dios, termina perfeccionando la vida que tiene. Todo el que se deleita en esta revelación termina perfeccionando todo lo que hace. Desde la iglesia hasta su casa, y desde su casa hacia el trabajo, y desde el trabajo hacia su negocio. Todo aquel que se deleita. Yo no entiendo esto. Tenemos un sinnúmero de cristianos que son jefes de empresas y son los que peores pagan. ¿Cómo es eso? Yo no comprendo todavía cómo es que tú meditas en la ley de Dios y comparado a otros jefes que son inconversos, tienes menos sensibilidad en el pago que aquellos que no tienen a Dios. El tener a Dios significa demasiado. He escuchado de gente que le exijan a la gente: asiste a la iglesia, busca a Dios, que Dios te va a bendecir. Dios no te bendice porque no te comprometes con Él.
Es muy fácil exponer una prédica sobrenatural desde el púlpito hacia el mundo. Es muy fácil decir yo soy cristiano. Demuéstralo con lo que eres. Demuéstralo con tu trabajo. Demuéstralo con tu negocio. Demuéstraselo a tus empleados. Demuéstraselo a la suegra. Demuéstralo a los familiares. Sí, a la suegra también. Demuéstralo. Si verdaderamente tú te consagras, si verdaderamente la palabra es tu guía, la palabra no te va a guiar simplemente en lo espiritual. Yo no comprendo esto, que somos cristianos. La ley de Dios es la que nos rige de día y de noche y meditamos en ella supuestamente, pero estamos en un trabajo y somos los últimos que llegamos y los primeros que nos vamos. Cristianos que supuestamente Dios es su ley y su delicia y son maliciosos como ellos solo cuando están trabajando. Hacen cualquier cosa para perder el tiempo. ¿Cómo es posible que esperas de Dios una vida fructífera en el trabajo? Sí, porque hay gente que está esperando un aumento, pero llega a las 9 de la mañana, cuando el trabajo es a las 8. Señor, auméntame el trabajo. ¿Y cómo te lo aumento, papi, si tú eres un irresponsable? Señor, ábreme una puerta nueva. ¿Cómo te abre una nueva si la que has tenido vieja no la has sabido cuidar? Es por eso que hay un texto que dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Quieres una puerta grande, pero la pequeña que te dio la descuidaste y la dejaste deteriorar. ¿Cómo Dios te va a dar puertas grandes cuando las pequeñas que has tenido no has sabido cuidarlas con amor y temblor? Necesitamos gente que cuide lo que Dios le ha entregado para que pueda subir de nivel. Para subir un próximo escalón necesitas pisar bien el que está anteriormente de ese. ¿Cómo vas a llegar al último escalón si no estás pisando bien los primeros 3? Te vas a caer en el camino. La mayoría de los cristianos piensan que el evangelio fue diseñado para dar 4 brincos. Pero verdaderamente este evangelio tiene que ver con el trayecto que Jesús nos dejó. Jesús no habló en lenguas. Bueno, no hay un registro que nosotros sepamos que Jesús haya hablado en lengua. Y no, vuelvo y repito, no estoy minimizando la obra del Espíritu Santo, jamás. Jesús no estremeció el cabello, pero estuvo más firme que cualquiera. Entonces, ¿qué trato de decirte? Que la verdadera realidad de tener una vida fructífera es ser funcional. Tienes que convertirte en un ser funcional en todo lo que haces. Si verdaderamente Dios está en tu vida, vas a ser funcional en todo. Si eres un pintor, nadie va a pintar una casa como tú la pintas. Si eres un electricista, nadie va a arreglar la electricidad. No hagas un Mickey Mouse como dicen los mexicanos. Los cristianos no pueden estar haciendo Mickey Mouse. Quieres una vida fructífera, pero el Mickey Mouse que hiciste ha sido el problema más grande de esa casa. ¿Cuántos cristianos haciendo Mickey Mouse? Hay que ser serio. ¿Quieres una vida fructífera? Sé serio. Ahora, Jesús dice algo. Dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Esto implica un hecho. El Jesús decir yo soy la vid implica el señorío de él en la siembra de su padre. Ahora, es importante entender que Jesús como una buena vid y el Padre como un buen labrador no va a dejar ningún árbol malo en esa vid. No va a dejar ninguna rama que ocupe espacio en esa vid. No va a dejar ningún árbol infructífero. Es por eso que es por esta causa que Jesús tiene que resaltar lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre es el labrador de la vid, es el labrador de la vida, es el labrador de la iglesia. Todo aquel que no lleva fruto, Él lo quita. Pero todo aquel que sí lleva fruto, lo limpia para que lleve mucho más fruto. Eso quiere decir que todo el que ha tenido una vida infructífera por años será quitado.
Pero todo el que ha estado produciendo en Dios, en la familia, en el negocio y en el trabajo, será verdaderamente bendecido por Dios para tener una vida más fructífera. Así que si por años no has estado produciendo, prepárate, te van a quitar de la vid. Pero si por años has estado produciendo al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1, te van a podar y te van a limpiar para que lleves mucho más fruto. Este texto les da una promesa a los que trabajan arduamente por tener una mejor vida cristiana y una mejor vida familiar. Este texto les hace una promesa a todos los que se esfuerzan por tener en Dios una vida más fructífera, por tener en la familia una vida más fructífera. La realidad que nos dice es que Dios va a limpiar y va a podar todo lo que por años te ha estado haciendo daño. Así que prepárate para ser más fructífero que nunca. Prepárate para producir como nunca antes lo has hecho. Porque el mejor labrador limpiará tu tierra. El mejor labrador limpiará tus ramas. Y cuando Dios limpia, nada queda sucio. Cuando Dios sana, nada queda enfermo. Y cuando Dios cura, todo termina produciendo. Dice Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que limpia? Quiero que prestes atención a esto. Porque una mujer no puede dar a luz cuando su matriz está supuestamente sucia. Escuché de una historia de un amigo que intentó tener hijos por mucho tiempo con su esposa y nunca habían tenido hijos, y insistentemente buscaban el poder tener un hijo. Sin embargo, cuando los médicos analizaron la matriz de la mujer, se dieron cuenta que la mujer tenía la matriz sucia. Obligaron a la mujer a someterse a un tratamiento para poder limpiar la matriz y nada funcionó. Un día oramos y gracias a Dios la mujer pudo concebir. Gloria a Dios por los milagros que Él hace. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto que quiero que prestes atención es que esa mujer no podía concebir porque su matriz estaba sucia. De la misma manera, ¿cuántos de nuestros miembros en nuestras iglesias no tienen una vida espiritual, familiar, cultural y financieramente limpia porque verdaderamente tienen la matriz de ese fruto sucio? Yo creo que es importante entender que si en una área de tu vida no estás produciendo al 100, es porque probablemente hay algunas cosas ahí que hay que quitarlas para que puedas producir y concebir en Dios. La Biblia nos enseña que tenemos la bendición de Dios. Y el tener la bendición de Dios es la garantía de convertirnos en seres fructíferos. Quiero que entiendas esto, porque la bendición de Dios no tiene que ver con lo material que alcanzamos. Yo siempre he dicho esto: no puede ser bendición de Dios algo que caduce. No puede ser bendición de Dios algo que se daña. No puede ser bendición de Dios algo que perece. Un carro no puede ser bendición de Dios porque se daña. ¿Cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios no es el carro, es la capacidad de poder producir para comprar un carro. Entonces la Biblia dice que Dios multiplicaba a Jacob, o que Dios bendijo a Jacob. La bendición de Jacob no estaba en las tantas ovejas que se multiplicaban, sino en lo que hacía que esas ovejas se multiplicaran. Te lo voy a repetir. La bendición de Jacob no era la cantidad de ovejas que se habían multiplicado. La bendición de Jacob era lo que hacía que esas ovejas parieran continuamente. En otras palabras, hay mucha gente que siembra pero no cosecha lo mismo. En muchas ocasiones yo tuve compañeros que sembraron 10 libras de cebolla igual como yo la sembré. Y en ocasiones yo vi que ellos no producieron los mismos quintales de cebollas que yo produje. ¿Por qué causa? Porque no era la semilla que se sembraba, sino la bendición de Dios que hacía que la semilla se multiplicara. Entonces, es la bendición de Dios que multiplica lo que haces. La bendición de Dios no está ni en el lugar en el que vives,
ni en el trabajo que hagas. La bendición de Dios está en multiplicar todo lo que haces con buen corazón. La bendición de Dios está en multiplicar en todo en lo que te esfuerces para producir algo. Hay gente que tienen buenos trabajos pero producen poco. Hay otros que quizás tienen unos trabajos muy pesados pero producen demasiado. Porque no se trata del trabajo ni el lugar. Es por eso que siempre digo, la bendición tuya no está en los Estados Unidos. La gente se confundió porque cree que la bendición de Dios está en su vida dependiendo del lugar. Si no tienes la bendición de Dios, sea que estés en Estados Unidos o sea que estés en República Dominicana, te va a ir mal. Pero si tienes la bendición de Dios, aun si estuvieras en Haití te va a bendecir Dios porque tienes la bendición de Dios. La Biblia revela que Isaac viene a reclamar unos pozos de su papá. Y cuando viene a reclamar los pozos, los cananeos no quisieron devolvérselo. Y le dijeron, si no quieres guerra, vete y oye en el desierto. Isaac, cuando escucha la palabra, se va al desierto. Y oyó un pozo en el desierto y sacó agua del desierto. Los cananeos vieron eso y cuando lo vieron quisieron hacer lo mismo en tierra fértil. Hollaban y hollaban y sacaban polvo. Hollaban y hollaban y sacaban polvo. Isaac hollaba y sacaba agua. Porque no depende del lugar, sino de la bendición de Dios. No depende del país, sino de la bendición de Dios. Dios te va a bendecir, sea que estés en República Dominicana o sea que estés en los Estados Unidos, sea que vivas en África o sea que vivas en Asia. Hay gente en Asia que todavía vive en las calles. ¿Cuántos mendigos no encontramos en los Estados Unidos en las calles? Yo viví en Portland y yo me atrevo a decir que en la ciudad de Portland hay más homeless, como le dicen, en las calles que en ningún lado de República Dominicana. ¿Por qué causa? Porque no depende de la tierra, depende de la bendición de Dios. Ellos están en Portland, una tierra que realmente fluye leche y miel, como decimos, porque allí se puede producir, pagan las horas caras, pero la gente no tiene ni el corazón ni la bendición de Dios para producir lo que verdaderamente necesita. Entonces en muchas ocasiones no está lo que hacemos, sino la mentalidad con lo que hacemos. Lo que haces, lo que efectúas, ¿es bendecido por Dios? Claro que sí, si tú lo crees. Si no lo crees, no es bendecido por Dios. Entonces, ¿cuánta gente se siente frustrada? Ay, que si me deportan, ay, que si me sacan. No depende del país, depende de la bendición de Dios. Si te devuelve, miren, y estoy convencido que hay gente que le conviene que lo devuelvan para Guatemala, que lo devuelvan para Nicaragua, que lo devuelvan para Dominicana y que lo devuelvan para México. ¿Sabe por qué? Porque allá buscaban a Dios íntimamente. Señor, provéeme, dame la posibilidad. Una vez llegaron a los Estados Unidos, se olvidaron de Dios y ya oran y hablan con Dios a veces. Allá madrugada tras madrugada se consagraban, ayunaban, buscaban a Dios. Ahora lo que supuestamente una bendición se le convirtió en una maldición. ¿Sabe que Dios saca a los hebreos? La Biblia revela que Dios saca a los hebreos de Egipto y le dice, yo los voy a sacar y les voy a dar todo el oro de los egipcios. Y el oro que los hebreos sacan no es como la gente dice de que en cofre, no, eran zarcillos, eran aretes, eran cadenas, todo ese tipo de oro caro y fino de los egipcios, Dios se lo había dado a los hebreos. Pero la palabra enseña que en el camino hacia Canaán los hebreos cometieron un error, porque la provisión que Dios le dio para bendecirlos la utilizaron para maldecirse las vidas. Y agarraron el oro que tenían e hicieron un becerro de oro. Porque hay gente a la que Dios lo bendice, pero una vez tienen la bendición, se olvidan de Dios y se van a hacer lo que le da la gana. La bendición de Dios no es para hacer lo que tú quieras. Oraron y oraron para que Dios lo bendiga. El día que Dios lo bendijo, se olvidaron de Dios y comenzaron a hacer lo que a ellos les parecía. No hay nada peor en la vida que una vez que Dios te bendice, pero que esa bendición tú la conviertas en una maldición.
Hay gente que Dios la bendijo grandemente, pero la bendición de Dios la convirtieron en una maldición, porque desde el momento en el que tienen ese carro nuevo, ya no vienen a la iglesia ni en foto. En el momento en el que tienen esa casa nueva, ya no quieren salir de la casa ni venir a ningún tipo de culto. Entonces, en ocasiones tienes que saber que sí, Dios quiere bendecirte, pero no puede darte el lujo de que esa bendición que Dios te dio se te convierta en una maldición. En muchas ocasiones hay gente que fue bendecida por Dios, pero la bendición de Dios la utilizaron para su maldición. ¿No ve como Saúl? Saúl, un tipo que no tenía ni plata el día que salió a buscar las asnas, le dice al criado: ¿cómo me voy a presentar frente al profeta si no tengo nada para llevarle? Y Dios le dio tanto, pero tanto, que él no comprendió lo que Dios le estaba dando, de tal manera que se orgulleció en sí mismo y no decidió por Dios, sino que decidió para sí. Y aún teniéndolo todo, aún teniendo la bendición de Dios, decidió llevarse lo que Dios dijo que no tenía que llevarse de una ciudad con la que tuvieron guerras. Porque hay gente que cuando están abajo se le hace fácil conectarse al cielo. Una vez están arriba, ya creen que están por encima del cielo. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando estuvo abajo, lloraba para que Dios estuviera con él. Pero cuando estuvo arriba, comenzó a decidir por lo que Dios había dicho que no tenía que decidir. Entonces te pregunto, después que te llegó la bendición, después que llegaste a este país, después que Dios te trajo a los Estados Unidos, después que comenzaste a ganar dólares, que ni bien mente 200 pesos te ganabas en tu país, aquí te estás ganando 700 y 800 y no sabes honrar a tus padres, no sabes honrar a Dios con tus bienes. La bendición se te convirtió en una maldición. Después que estás aquí, ¿se te olvidaron todos los necesitados que te rodeaban en tu pueblo? ¿Hace cuánto no recuerdas que tenías una vecinita que siempre pasaba hambre? Te olvidaste. Porque hay gente que una vez entran por la puerta grande se les resetea la mente. Ya se creen de otra clase. Y ni hablar cuando comienzan a hablar inglés. Que ya se creen estadounidenses, americanos no voy a decir porque nosotros somos americanos, todos. Todo el que nació en América, continente americano, es americano. Los que no somos estadounidenses. Bueno, la esposa mía y unas cuantas personas aquí sí. No son americanos, no son latinos. Pero en cuántas ocasiones la bendición de Dios la convertiste en una maldición. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero que le prestes atención a este texto, porque este capítulo 15, en menos de 18 versículos, nos repite 11 veces: permanezcan en mí. 11 veces. Te puedes sentar en tu casa a contarlos. Y me llama la atención que Jesús hable de una vida fructífera y le hable a los apóstoles de permanecer en él. Porque hay mucha gente que una vez están teniendo un fruto, se olvidan de Dios. Una vez alcanzan la posición, una vez alcanzan la bendición, se olvidan de Dios. Es por eso que Jesús les dice: de la única manera que vuestra vida puede ser fructífera es permaneciendo en mí. Porque el fruto que ustedes tienen, lo tienen por causa de mí. Si una vez que alcanzas el fruto, te apartas de Dios, el fruto te va a durar poco tiempo. Cuando cortas una rama de algún árbol que tiene fruto, la rama se queda verde por un corto tiempo. Eso le pasa a todo aquel que una vez que Dios lo bendijo, se olvidó de Dios. Queda en esa etapa verdosa por un corto tiempo. Pero una vez estás a la distancia, poco a poco va a comenzar a notarse que no tienes a Dios. Porque las hojas se comienzan a marear y el palo se comienza a podrir.
después de haberse secado. Hay gente que comienza a secarse, una vez se aleja de Dios. Jesús le dice a los apóstoles: no podrán hacer nada separados de mí. Separados de Cristo te secas. Separado de Cristo tu fruto se escasea. Separado de Cristo tendrás una vida verdaderamente infructífera. Es por eso que te invito hoy a no comprometer tu vida espiritual con nada en la tierra. No reemplaces el tiempo de Dios por cualquier cosa. No reemplaces el tiempo de Dios cuando llegue el verano. Di que vamos para la playa. Hay muchos días en la semana. Sacrifica un día de trabajo. ¿Por qué quieres sacrificar un día del Señor? Apenas vienes 2 veces a la semana y quieres sacrificar lo de Dios. Bueno, no es que seamos santiguando los días. No vamos a santiguar los días, porque los santos somos nosotros. Pero le voy a decir algo: cuando tienes un compromiso con Dios, no lo puedes reemplazar por cualquier cosa. Es verdad que se dan eventualidades. Estoy de acuerdo que hay días en el que se te da una eventualidad en el que no puedes llegar. A cualquiera le pasa. Pero no puede ser que tú agendes reemplazar el tiempo en el que te consagras con Dios para ir a disfrutar en otras cosas. Compromete otros días. ¿Por qué quieres comprometer lo de Dios? Siempre lo reemplazable es, no sé por qué, pero estamos en una generación que es fácil reemplazarle el tiempo a la familia. Es fácil reemplazar el tiempo de Dios, involucrarlo a cualquier cosa que queremos hacer. Reemplaza el tiempo del trabajo. Consume 2 o 3 días de esos que te tocan de las vacaciones. Consúmelo. Y el tiempo de la familia, conságraselo a Dios. El tiempo de Dios, conságraselo a Dios. Cada cosa en su lugar. Entonces es importante que aprendamos a tener balanceo en la vida. El que no permanece en mí será echado fuera como el pámpano, se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Ya expliqué eso. Si permanecieres en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis. Te tengo noticias. Si verdaderamente, por encima de debilidades, de caídas, de menosprecio, de críticas, has estado permaneciendo en Dios, en tiempos de heridas, en tiempos de debilidad y en tiempos de caídas, eso va a ser recompensado. Jesús dice: si permaneces en mí, sin importar las circunstancias, teniendo en cuenta que en ocasiones las circunstancias serán difíciles, las circunstancias serán desafiantes, las circunstancias serán afrontadoras, pero si a pesar de cada una de esas circunstancias decides permanecer en Dios, esa permanencia va a ser recompensada. Jesús dice: el que permanece, todo lo que pide, el cielo se lo trae. Solo a los que permanecen, sin importar las circunstancias, el cielo le responde a su favor. Dios va a responder a tu favor. Dios te va a bendecir. Dios te va a ensanchar y te va a hacer una mujer y un hombre fructífero. Pero no retrocedas, no te devuelvas. No llores por lo que pasó. Permanece en la posición en la que Dios te dijo. Hoy Dios te dice: no abandones, no tires la toalla, no te devuelvas y resiste, porque mi gracia y mi poder te va a respaldar para traer todo lo que necesitas y todo lo que quieras, dice Dios. Yo creo que es importante prestarle atención a lo que Jesús dice. Si Él lo dice, yo lo creo. Si Él lo dice, yo lo creo. Todo el que permanece en Dios, todo lo que pide, le será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Miren este texto. Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Es importante prestarle atención que el Padre se glorifica cuando tienes una vida fructífera. El Padre se glorifica cuando tienes una vida productiva. Si hay alguien que está interesado en que tú tengas una vida fructífera y productiva, es Dios.
Porque cada vez que un hombre o una mujer en la calle te observa y dice, la hermanita tiene una vida bendecida, una vida victoriosa y una vida poderosa porque tiene a Dios, eso estará glorificando al Padre. Cuando la gente vea el nivel del fruto que tienes, va a glorificar a Dios. Yo creo fielmente que Dios te va a levantar en esta temporada para glorificar su nombre a través de tus frutos, a través de tu matrimonio, a través de tus hijos, a través de tu empresa y a través de tu negocio. Yo soy de los que creo que lo que mejor tiene que ir en la vida son a los cristianos. Es verdad que no estamos exentos. Estamos expuestos a las pérdidas. Estamos expuestos a los procesos. Pero si verdaderamente Dios te está dirigiendo hacer lo que haces, te va a ir bien en la vida. Todas las veces que tu vida sea dirigida por la mano de Dios, tu vida va a ser de bendición. Y creo fielmente que Dios te va a entregar en este año lo que quieres. Porque si estás presente, porque buscas permanecer, tu permanencia va a traer la respuesta de Dios. Tu permanencia va a traer el favor de Dios. Tu permanencia va a traer la sanidad de Dios. Tu permanencia va a traer los recursos de Dios. Tu permanencia va a traer las finanzas de Dios. Tu permanencia va a traer el amor de Dios al corazón de ese hombre y de esa mujer que necesita ser tocada por el poder de Dios.